La Iglesia para las Naciones. Una esperanza viva. De Knoxville, Tennessee. Presenta al pastor. La tempestad, tu voz, oh Dios, me trae tranquilidad. Elmer Soto, con el mensaje de hoy. En ti, mi roca, puedo descansar. Paz en la tormenta, paz en el temor. Tu amor me sostiene, eres mi salvador. Aunque todo falte, tú eres. Gloria a Dios. Aleluya, sean bienvenidos todos a la casa del Señor. A los que nos ven a través de los medios de comunicación, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y si anda por acá paseando en Knoxville, Tennessee, aquí está su casa, aquí puede venir a visitarnos, amén. Gloria a Dios. Esta mañana, me dijo la pastora, vamos a también formar parte de la Santa Cena. Y yo le invito a que desde ya se haga un autoexamen usted. Que no mire usted para afuera el día de hoy, sino que mire hacia adentro cómo estamos con Dios, porque de eso se trata. Dios no busca hombres perfectos, sino que dice que Dios busca corazones dispuestos. Y si usted está acá, es porque tiene un corazón dispuesto, amén. Gloria a Dios. En esta mañana tarde vamos a traer una palabra que el Señor me ponía el día de ayer. Yo hablaba con el Señor y decía: Señor, ayúdame a llevar una palabra que sea sencilla, que sea simple, para que todos la entendamos, pero que tenga respaldo de tu Espíritu Santo. Porque eso es lo que necesitamos: entender, comprender la Escritura, pero con la autoridad del Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a hacer entender la palabra del Señor, amén. Así de que, si se pone de pie, haciendo ejercicio para que no se me duerma, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y el cual vamos a leer dándole la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el versículo clave de hoy dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Aleluya. Te amamos, Señor. Bendecimos tu palabra. Nos depositamos delante de ti con fervor, Señor, con ansia, Señor, de sentir esa gracia que es suficiente, Padre amado, porque ahí, Señor, nos demuestras tu poder inagotable en nuestras vidas. Nosotros no podemos hacer nada, somos como un vaso vacío, Señor, pero cuando llega tu presencia nos transforma, Señor, en perlas preciosas. Pues hoy estamos aquí, mi Dios, y nos presentamos delante de ti para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas cada día, Señor, y nos vaya perfeccionando hasta el día que estemos contigo en los cielos. Amén y amén. Puede sentarse, amén. Gloria a Dios. Y el tema de hoy es: Dios te usa a pesar de tus debilidades. Y el título: la verdadera fortaleza. Hay muchas personas, hermanos, que creen que porque tienen muchos errores, que creen porque se equivocan más que los otros, que creen que porque son imperfectos Dios no los puede usar. Y la pregunta sería: ¿cuándo Dios ha utilizado a un perfecto? Aparte de Jesucristo, que Jesucristo era Dios. ¿Cuándo Dios ha utilizado a un perfecto? Haciendo una investigación, dice que a Noé dice que el problema de Noé, que le gustaba mucho andar ebrio. Y así lo usó Dios. Imagínese. Y si usted sigue leyendo, no encuentra un hombre o una mujer que sean perfectas, sino que el poder de Dios a través de ellos es que hacían las cosas.
Moisés no abrió el mar. ¿Quién abrió el mar? Dios. Porque nosotros sin Dios, sin el Espíritu Santo, somos como un micrófono apagado. El micrófono apagado no da sonido. Un vaso vacío no tiene contenido. Entonces lo que nos llena a nosotros, los que hace vida en nosotros, lo que produce en nosotros, los que nos mueve a nosotros, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. No es nada más. Y nosotros cargamos la Biblia, pero la Biblia sin leerla no produce vida. Dice que las letras que están ahí nosotros tenemos que darles vida, porque al leerla el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, nos transforma, nos cambia. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios y tenemos que reconocer nuestras debilidades y que ese es el único medio por el cual Dios manifiesta su poder. Por eso dice la palabra que Dios camina con el altivo y ve de lejos al humilde. ¿Verdad que no dice así la palabra? Dios dice que ve de lejos al altivo, al arrogante, al que todas se la sabe, pero ve de cerca al humilde. ¿Y qué es ser humilde? Aceptar mis debilidades. Cada uno tiene una debilidad. Yo conozco mi debilidad. Usted conoce su debilidad. Usted conoce su debilidad. Pero si la pone en las manos de Dios, ahí es donde Dios se glorifica. Porque nosotros no podemos vencer nuestras debilidades con nuestra propia fuerza. Tenemos la necesidad de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús dijo: apartados de mí, nada. Y nada es nada podés hacer. Por eso hoy quiero hablarles que usted y yo, a pesar de nuestras debilidades, Dios nos puede usar. Pero la disposición está en nosotros. ¿Le permito a Dios que me use? Porque Dios me quiere usar, pero está en mí si yo respondo positivamente a lo que Dios quiere hacer conmigo. Pues hay muchos que dicen: es que yo no sirvo. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para el otro. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios nada hay imposible. Y si usted se deposita en las manos de Dios, es lo único que usted necesita. Dice que Dios se va a encargar de lo demás. Isaías dice que aunque sea uno el más torpe y camina con Dios, no tropieza. Entonces la disposición del corazón es lo que Dios busca en nosotros. Hace tiempo, cuando vivía en Nashville, todavía era ujier yo de la iglesia y estaba en el instituto. Conocimos con la pastora a una hermana y yo siempre la molestaba, porque una vez estuve platicando, le dije: hermana, el Señor la va a llamar a pastorear. Y cuando le dije eso, me dijo: uy, hermano, me dijo, esto me da miedo. Yo no sirvo para hablar en público. Yo le dije, y siempre que la miraba le decía: hermana, Dios la va a llevar a predicar. Y ella me decía: eso me da pánico, ni me lo mencione, yo no quiero eso. Y pasado el tiempo, siempre la invitaban a predicar y ella decía: no, a mí pónganme allá atrás a lavar los platos, porque era ujier también. Pónganme a lavar el piso, a hacer los pollos con tajada, hacer los tacos en la cocina, que yo ahí soy feliz, pero al frente, ahí no, por favor. Y un día le invitaron a las damas y ella fue a predicar y se miraba que el micrófono se le hacía así, de los nervios, y la voz era así como temblorosa, pero se paró enfrente y empezó a predicar. Y predicó un mensaje sencillo, pero que sorprendió a muchos. Y cuando terminó de predicar, se le acercaron varios y le dijeron: gracias por darme esa palabra, porque era justo lo que yo necesitaba. Entonces ella pudo ver que por medio de su debilidad, Dios hizo que sus palabras fueran de impacto para las otras personas. Y ella aprendió que no era la habilidad, que su habilidad contaba, sino la disposición de su corazón para ser usada por Dios. Pues eso es lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos que yo no puedo? Es que me da miedo. Y esta hermana vio que ese obstáculo Dios lo utilizó y transformó la vida de otros. Ella solo fue el canal de bendición para esas vidas. Y las otras personas se sorprendieron. Y lo tremendo de eso es de que ahora es pastora de jóvenes. Y un día dijo ella:
ni me mencione, porque yo no quiero ser pastora, o sea, yo no quiero predicar. Y ese miedo que ella tenía lo fue quitando cuando ella se dio cuenta que no es por habilidad humana que uno está en los caminos del Señor, sino que esa misma debilidad, ese mismo problema, ese mismo obstáculo que uno piensa que tiene, eso es lo que Dios va a utilizar para bendecir la vida de otros. Por eso hoy quiero traerle esta palabra, que aunque seamos nosotros muchas veces torpes, porque el apóstol Pablo se consideraba torpe. Imagínense, si él se consideraba torpe, nosotros ¿cómo seremos? Pero el apóstol Pablo reconoció su debilidad, y cuando él reconoció su debilidad, su ministerio cambió por completo, porque no es por nuestra fuerza. Si nosotros quisiésemos agradar a Dios por nuestra fuerza, hermano, yo creo que ya estuviéramos fritos, porque a nadie tiene la capacidad de agradar a Dios por esfuerzo humano. Pero cuando disponemos nuestro corazón para servirle a Dios, entonces Dios se glorifica en medio de nosotros, porque Él, a través de su Espíritu Santo, muestra el poder que Él tiene para con nosotros. Por eso usted no se preocupe. No quiero decirle que con eso usted siga dándole cuerda al hilacha, tampoco. Pero que sepa que aún a pesar de nuestras debilidades, Dios nos puede utilizar. Si nos ponemos en sus manos, podemos ser instrumento de bendición para otros. El predicador de ayer que vino a los caballeros decía que él fue a visitar un país centroamericano, donde es mi sobrino. Y le digo sobrino porque tiene el mismo apellido que yo, y me dice tío. Él es de Nicaragua. Y dice que fue este predicador allá y le dijeron: pastor, mire, venga, pero cuando llegue a la casa no se vaya a asustar. Y él dijo: pero ¿por qué me voy a asustar? Y cuando llegó a la casa, salió mi paisano que vivía por allá y le dijo: no le vaya a tener miedo a él. Y él, cuando lo miró, que dijo, ya era chiquitito, y me miraba a mí, el pastor le decía ese chaparrito, y me dijo: ¿y por qué le voy a tener miedo si es más pequeño que yo? Pero cuando empezó a platicar con él, entonces él empezó a contar todo lo que él había hecho, que había hecho esto, que había hecho lo otro, que aquí y allá, y su gusto era esto. Y entonces dijo él: gracias a Dios que lo conocía convertido, porque sí da miedo. O sea que nosotros, hermanos, cuando venimos a los caminos de Dios, pueda que hayamos cometido los pecados más horribles. Quizás muchas veces hasta nos avergonzamos de lo que hicimos. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, su palabra dice que todo eso queda en el olvido. Todo eso Dios lo echó al fondo de la mar, donde jamás van a ser recordados. Él escogió lo vil del mundo para avergonzar al fuerte. Entonces nosotros, hermanos, sirvámosle a Dios, pero sirvámosle a Dios conscientes de que no es por nuestra fuerza, conscientes de que no es por nuestro conocimiento, conscientes de que no es por nuestras habilidades que estamos aquí, sino que cada día es por la gracia y la misericordia que se renueva en nuestras vidas todos los días. No hay otra razón para servirle a Dios. Usted no pretenda agradar a Dios porque usted es bueno o porque usted hace esto y porque usted no se equivoca. No, hermano, somos imperfectos y le vamos a fallar a Dios tarde o temprano. Pero cuando reconocemos que la gracia de Dios es la que nos ayuda, entonces nuestra vida, nuestra visión, nuestra forma de ver las cosas cambia. Y eso fue lo que al apóstol Pablo le sucedió. Cuando Jesús le dijo: bástate mi gracia, el ambiente del apóstol Pablo fue transformado. Él ya estuvo dispuesto hasta a dar su vida por los demás. Y si usted conoce la historia del apóstol Pablo, usted puede darse cuenta que nosotros todavía no hemos llegado ni a tocarle el dedo pequeño del pie al apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque entender que no es por fuerza humana, eso es lo que nos ayuda a caminar con Dios. Por eso Dios nos va a utilizar a nosotros siempre que nosotros estemos dispuestos. Porque muchas veces nosotros pensamos que por los errores, las debilidades, eso nos descalifican para ser instrumentos de Dios en sus manos. Pero la verdad es que Dios no solo puede usarnos para, a pesar de nuestras debilidades,
sino que a veces las debilidades son precisamente las que usa Dios para bendición de otros. Porque cuando usted sale afuera, cuando usted le habla a otro de usted, de su testimonio, usted no le va a hablar de lo que usted es. Usted no se va a glorificar usted, sino que usted va a hablarle a esas personas de lo que Dios ha hecho con usted, de quién era usted, de cómo actuaba usted. Y a pesar de que yo era esto, Dios me trajo, Dios me ha limpiado y Dios sigue trabajando conmigo. Si usted ve la vida del apóstol Pablo, dice que él perseguía a la iglesia, era blasfemo, era esto, era lo otro. Pero dice Pablo, yo lo hacía en mi ignorancia. Y ahora todo lo que yo consideraba bueno, lo tomo por basura porque he conocido a Cristo Jesús. Nosotros así debemos de actuar. No importa, hermano, lo que usted haya sido. Haya sido significa antes, pasado. Ahora usted es nueva criatura en las manos de Dios. Entonces ahora Dios lo va a utilizar a usted. Y muchas veces Dios nos va a utilizar y nos va a enviar al mundo de donde nos sacó. No para hacer lo que hacíamos, sino que para dar testimonio de la luz que ya vive en nosotros. Entonces nosotros, hermanos, entendamos que este caminar no es por fuerza. Por eso cuando nosotros entendemos que este caminar es por gracia, no nos cansamos, no nos debilitamos. ¿Por qué? Porque solamente recurrimos a Dios y Dios conoce nuestra condición. Él dice que da fuerzas al cansado. Él dice que renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces, este caminar, si usted quiere terminarlo, empieza a entender que no es por su fuerza, es por la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Es su favor inagotable. Es su amor de todos los días. Humanamente no podemos. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dele palmas a Cristo, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros nos esforzamos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana para ser más fuertes y así poder superar nuestras debilidades y para luchar contra las adversidades que vienen en la vida. Sin embargo, la palabra, mire, nos presenta una contradicción muy clara, muy reveladora. Y la palabra dice que la verdadera fortaleza se perfecciona en la debilidad. La verdadera fortaleza se perfecciona en la debilidad. Porque la palabra dice ahí en Joel que cuando soy débil, soy fuerte. O sea que cuando usted acepta, hermano, que usted no puede, es cuando Dios actúa. Cuando usted dice hasta aquí llego, ya no puedo, ya no tengo aliento, ya no tengo fuerza, ya no quiero. Entonces Dios le dice, palabras buenas has hablado, porque ahora yo empiezo a trabajar contigo. Cuando usted dice no puedo, usted le está diciendo a Dios, Dios, interven conmigo. Dios, ayúdame. Cuando usted dice ya no quiero, entonces Dios dice, yo sí quiero. Cuando usted dice ya no tengo ninguna energía y no me quiero mover, entonces Dios dice, yo mando que te muevas. ¿Por qué? Porque en esa debilidad que nosotros tenemos es cuando el poder de Dios empieza a trabajar. Es cuando el poder de Dios empieza a mover. Y muchas veces nosotros miramos a personas que están con problemas, con dificultades, no tienen cómo pagar la renta, no tienen cómo comer, pero uno los mira y andan felices de la vida. ¿Por qué? Porque aprendieron que lo que ellos viven, lo viven por la gracia de Dios. Entonces nosotros si entendemos, yo el mensaje que quiero traerle hoy es ese, que entendamos como Pablo, que cuando Dios dice, mi gracia te basta, eso sea suficiente para nosotros. Cuando usted no quiera venir a la iglesia, entonces acuérdese que eso de no querer venir a la iglesia es la carne de nosotros, es el humano de nosotros. Y ahí es donde usted reconoce, Señor, yo no quiero levantarme hoy. Señor, estoy cansado. Tú sabes que trabajé 80 horas a la semana. Estoy cansado, mi cuerpo no quiere levantarse. Cuando usted dice eso, entonces el Espíritu le renueva la energía. El Espíritu lo empieza a traer con lazos de amor. Y usted viene a la iglesia, se goza con los hermanos. Y cuando usted siente el cansancio, desapareció. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que cayó sobre usted
esa gracia restauró todo dolor, toda angustia, todo pesar, todo cansancio. Y cuando usted siente, está en un ambiente espiritual diferente, en una atmósfera diferente. ¿Pero por qué? Porque usted fue un vehículo, fue un vaso que se dispuso a que la gracia de Dios cayera sobre su vida. Pero Dios no va a dejar que esa gracia caiga si nosotros estamos herméticos, si estamos cerrados. Dios trabaja, dice, con el humilde. Y el humilde acepta sus debilidades, sus problemas. En cambio, el soberbio dice: no, yo no necesito de Dios. Yo puedo hacerlo, yo tengo. Y entonces a él dice que los ve lejos, de lejos los ve el Señor. Y usted no quiere que Dios lo vea de lejos. ¿O hay alguno que quiere que lo vea de lejos el Señor? Yo creo que todos queremos que Dios nos vea cerca. Queremos contar con el favor de Dios. Entonces, esa revelación que el apóstol Pablo hace ahí en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia. Gloria a Dios. Y Traducción Viviente lo dice dice de la misma manera, pero para entenderlo mejor. 12:9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Pero dice ahí, me dijo, cada vez me dijo. O sea, y el apóstol Pablo le pidió 3 veces que le quitara el aguijón. No sabemos cuál es el aguijón que el apóstol Pablo tenía, pero lo que sí podemos nosotros saber es qué aguijón tenemos nosotros. Cada quien sabe su aguijón. ¿Qué le molesta? ¿Qué le impide seguir los caminos del Señor? ¿Qué le molesta no venir a la iglesia? ¿Por qué usted se retira de la iglesia? Es un aguijón. Pero si usted le dice al Señor que se lo quite, entonces el Señor le va a decir: mi gracia es la única. Mi gracia es lo que necesitas. No necesitas más. Y Dios, cuando usted acepta esa palabra, dice que esa palabra, cuando Pablo la escuchó, dice que esa palabra, dice Matthew Henry, retumbó en lo profundo de su ser. Mi gracia te basta. Y desde ahí Pablo, la visión de él fue totalmente distinta. Si Pablo peleaba, porque usted lee la Biblia, a Pablo le gustaba pelear, era enojado. Pero a partir de ahí, Pablo cambió. ¿Por qué? Porque se acordaba. Cuando se le quería salir el enojo, se acordaba: mi gracia es la que basta. Entonces eso le bajaba la ira a Pablo, le bajaba el enojo a Pablo. Y es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo. Recordarnos que no es fuerza humana, porque el mundo natural busca fortalecerse en las cosas de afuera, en el mundo, en el poder, en lo que se tiene. Pero Dios nos manda a nosotros y Dios nos hace ese desafío a nosotros, que entendamos, que comprendamos y que consideremos que la verdadera fortaleza se encuentra en reconocer nuestras debilidades y depender por completo de la gracia de Dios. Cuando usted reconoce sus debilidades, entonces usted depende de Dios y empieza a depender de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da sustento, Dios es el que nos da el respiro, Dios nos da la energía para levantarnos, para ir a trabajar, Dios nos bendice. Entonces la gracia de Dios es la que nos mueve. Y ese es el desafío que Dios le hace a Pablo. Recuerda, Pablo, no es por el conocimiento que tienes. Tu conocimiento yo lo voy a utilizar, pero primero reconoce tus debilidades. Primero reconoce que es mi gracia la que te va a ayudar. Entonces Dios nos reta. Mire, Dios nos desafía que la verdadera fortaleza no se encuentra, en reconocer nuestras debilidades, y nos hace un reto a cambiar nuestra perspectiva y a entender que es en nuestras limitaciones donde su gracia se manifiesta con mayor fuerza y con mayor intensidad. Porque Pablo dice que cuando escuchó eso, dice que él abrazó con amor sus debilidades. ¿Por qué? Porque él entendió que el poder no viene de él, sino que viene a través de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de aprender que el caminar con Cristo no se basa en la fuerza de nosotros. Por eso dice Jeremías:
que necesitamos el poder de Dios. Jeremías dijo: yo ya no quiero predicar tu nombre, ya no quiero predicar tu palabra, porque humanamente estaba cansado, agotado, estaba desesperado porque hablaban de él, no lo querían. Y Dios le dijo: Jeremías, deja de hablar cosas vanas. En otras palabras, coloquialmente, para que nos entendamos, le dijo: Jeremías, deja de hablar tonterías. Tú encárgate de dar el mensaje que yo te di, porque mi gracia es la que te guarda, mi gracia es la que te protege. Se levantarán contra ti, pero no podrán derrotarte, porque yo estoy contigo, yo te guardo, yo te protejo, yo te cuido. Y aunque se levanten, mi gracia te rodeará. Tú sigues predicando, tú sigues caminando. Y esas palabras llenaron de ánimo a Jeremías. Y dijo Jeremías: yo luché, pero ese fuego que había dentro de mí me sedujo, me enamoró y me trajo nuevamente a tus pies. Quizás lo que nosotros necesitamos es que ese fuego interior que tenemos encienda, se prenda y poder seguir caminando en los caminos de Dios. No deje que ese fuego de Dios se apague en usted, sino que haga que ese fuego encienda para que poder así seguir caminando con Dios. Entonces Dios nos hace ese reto a cambiar nuestra perspectiva. Y ese cambio de perspectiva es que ese caminar no es con fuerza de hombre, no es con fuerza de ejército, sino que es con el poder del Espíritu Santo de Dios. En nuestra debilidad Dios se hace grandes cosas, pero hay que reconocer. Entonces este pasaje que leímos es una poderosa verdad transformadora y nos comparte una revelación bien profunda que dijo el apóstol Pablo: bástate mi gracia. Tan sencillas las palabras, ¿no? Bástate mi gracia. Y le dijo: porque mi gracia se perfecciona en las debilidades. Nosotros queremos que la gracia de Dios se perfeccione en nosotros. Queremos nosotros ser instrumentos de las manos de Dios. Queremos que Dios nos utilice para llevar su palabra. Queremos nosotros sentir que estamos caminando con Dios. Hermanos, reconozcamos que somos débiles. Humanamente no podemos hacer nada. Por eso es que la ley no podía agradar. Por eso vino la gracia. Que la gracia nos ayuda a seguir adelante. Cada mañana sus misericordias se renuevan. Entonces nosotros tenemos que reconocer que no es por nuestra fuerza, sino que es por su gracia. Entonces eso, mire, descubre la esencia de la gracia de Dios, la cual no solo dice cubre nuestras debilidades, sino que las transforma en un testimonio vivo del poder de Cristo. Pero es cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades. Ahí es cuando Dios empieza a hacer grandes cosas. ¿Dónde nos encontró el Señor a nosotros? ¿Qué éramos nosotros? ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Cómo nos considerábamos nosotros? Pero cuando su gracia nos arropó, cuando su gracia nos atrajo, hermano, nuestra historia fue diferente. Porque la palabra de Dios es que hay un antes y hay un después. Segunda de Corintios 5:17 dice: de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted conoció a Dios, cuando la gracia de Dios lo arropó a usted, su historia cambió. Antes lo conocían de tal manera, ahora lo deben de conocer de otra forma. Pablo lo conocían como perseguidor de la iglesia, pero después lo conocieron como el apóstol de los gentiles. Entonces nosotros, hermanos, hagamos o permitamos que la gracia de Dios transforme nuestra vida. Un hijo de Dios no puede seguir viviendo como vivía antes, porque si la gracia ya fue derramada, esa gracia tuvo que ejercer un cambio en nuestra vida. Tuvo que cambiar nuestra mente, nuestra visión, nuestro sentir y nuestro caminar. Íbamos contrarios a Dios, pero cuando la gracia nos arropó, la gracia nos dio vuelta y empezamos a caminar contra del mundo. El mundo busca fortaleza en lo económico, en la fuerza, en el poder, en las armas, en todo lo material. Pero Dios nos desafía a nosotros como hijos de Dios que la fortaleza nuestra
está en nuestras debilidades, en reconocer que dependemos de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el pámpano, ustedes son las ramas. Una rama sin estar conectada al árbol se muere. Entonces, por más fuerte que sea usted desconectado de Dios, poco a poco se va a morir. Pero conectado a Dios, va a empezar a dar frutos, y frutos que permanezcan, frutos de bien, frutos en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu Santo, nos va a renovar cada día. Entonces la gracia, le dijo ahí en el versículo 9, mi gracia es más que suficiente. Y en la Biblia, miren, encontramos ejemplos poderosos de personas que a pesar de sus limitaciones fueron grandemente usadas por Dios. Y usted conoce a muchos. Y dentro de eso está usted y estoy yo. Pero el primer hombre de todos fue Moisés. Cuando Dios lo llamó para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, Moisés se había criado en el palacio. Moisés se había criado en las mejores escuelas. Pero cuando Dios lo llamó, Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y si nos pasamos al versículo más adelante, empezamos a ver que Dios le dice, Dios le contesta a Moisés y le dice: ¿quién le dio la boca al hombre? Lo que ahí se puede ver es de que no había disposición de Moisés de ir a donde Dios lo estaba llamando, y le puso una excusa: no puedo hablar. Igual que la introducción que le dije de esta hermana, no puedo hablar. Y Dios le responde: ¿quién le dio la boca al hombre? Entonces, cuando nosotros, hermanos, podemos hacer muchas cosas para el mundo y las hacemos bien, hasta hacemos más de lo que nos piden, pero cuando nos toca de hablar de la palabra de Dios, decimos: no puedo hablar. ¿Por qué? Porque no hay disposición en el corazón para poder hacer. Dios no le está pidiendo a usted: mira, ve a hablar lo que tú quieras, sino que Dios dice: yo pondré mis palabras en tu boca para que tú hables. Entonces Dios lo que está buscando es nada más instrumentos que tengan la disposición de servirle a Dios. Porque si Dios buscara perfecto, no encuentra. Entonces Dios busca gente que esté dispuesta. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted? ¿Cuántas veces usted le ha respondido a Dios como Moisés? No puedo. Manda otro, le dijo Moisés a Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted y usted le ha respondido eso? No, hermano, Dios lo que quiere usarlo a usted. Si Dios le habló, es que Dios ya lo escogió a usted. Dios no le está preguntando: ¿puedes hablar? ¿No puedes hablar? Dios le está diciendo: ve, porque de lo demás me encargo yo. Por eso es que este caminar es por la voluntad de Dios, es por la gracia de Dios. Y hay algo muy curioso en el pueblo de Dios. Cuando viene un problema, ¿qué es lo primero que suelta? ¿Suelta el trabajo? Vea que no. Si se peleó con la esposa, soltó el trabajo porque se peleó con la esposa. Vea que no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ah, no, la iglesia. Ya no voy a la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia por este problema. Y cuando viene el problema, entonces ¿qué dice la gente? Pastor, le entrego mi ministerio. Ya no quiero. ¿Por qué será que lo primero que entregamos es lo que Dios nos entregó? Muchos dicen: yo no voy a la iglesia por la situación que está, pero entre semanas las vino corriendo para el trabajo. Entonces, ¿por qué cuando hacemos las cosas para Dios siempre hay un obstáculo? Indisposición en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros nos dispongamos para servirle. Y a pesar, mire, de que Moisés no tenía una buena oratoria, Dios lo usó poderosamente para libertar al pueblo de Israel de Egipto. Pero le envió a su hermano Aarón. Y entonces Dios le dijo ahí en el mismo capítulo 4, versículos 11 en adelante:
Y Jehová le respondió, dice, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo y al que ve y al ciego? O sea que le dijo, tú estás sordo, tú estás mudo y tú estás ciego también, pero ¿quién los hizo? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, dice, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, el que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Y le dice, tú le hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. En este caminar no venimos a hablar cuento de camino. Aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a escuchar y a hablar la palabra de Dios. Porque esa es la que nos guía, esa es la que nos lleva adelante. Entonces Moisés, aunque le puso la excusa perfecta, Dios le dijo, ya te puse el ojo y te vas. No te envío solo, te pongo ayuda. Pero yo te voy a hablar a ti porque yo te escogí a ti. Y tú le vas a decir a Aarón lo que él tiene que hacer. Y a partir de ahí, Moisés no fue el que habló ante el faraón. Moisés no fue el que dijo eso. No, que Aarón era el que hablaba. ¿Por qué? Porque Moisés le dijo a Dios, yo no puedo hablar. Pero ese impedimento no hizo que Dios dijera, me voy a buscar a otro. Así de que si Dios le ha hablado a usted, despreocúpese. Dios no ha buscado a otro. Dios lo sigue esperando a usted. Hasta el momento que usted diga, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Envíame a lo que tú me escogiste hacer. Y yo reconozco que no es mi fuerza, sino que es mi debilidad la que tú vas a utilizar para bendecir la vida de muchos. Y de ahí nos pasamos hasta aquí a Pablo, y donde Pablo también Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque ahí Pablo entendió que en sus debilidades el Señor podía manifestar su poder de forma gloriosa, no por sus habilidades, porque Pablo era el que sabía la ley de la A a la Z. Porque él dice, ¿quién era yo? Judío, hebreo de hebreos, estudiado a los pies del mejor maestro Gamaliel. Y en el celo de la ley dice, nadie me ganaba. Y él sabía. Y Dios le dijo, mi hijo, eso aquí no cuenta. Aquí yo soy el que voy a hacer lo que quiero hacer contigo. Reconoce que eso conmigo no trabaja. Yo lo usaré, pero tus debilidades yo me voy a gloriar. Por eso es que nosotros muchas veces tenemos eso de que no trabajamos bien con Dios porque queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios manda. Y media vez no reconozcamos nosotros lo que Dios quiere, vamos a estar siempre chocando. Pero cuando desconozcamos y obedezcamos la palabra de Dios, entonces el río se va a abrir por delante de nosotros, porque no va a ser por nuestra fuerza. Entonces Pablo le había rogado a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón. ¿Cuántas veces usted le ha rogado a Dios que le quite el aguijón? No el que tiene la par, no, ese Dios se lo dio como ayuda idónea. Pero muchas veces le hemos rogado a Dios que nos quite esto, que nos quite aquello. Pero Dios dice, ¿para qué te lo voy a quitar? Si eso es lo que hace que yo trabaje contigo. Si yo te lo quito, te vas a sentir grande. La última Coca-Cola del desierto. No, mejor que esté ese aguijón ahí. Y ahí vas a reconocer que necesitas de mi gracia, de mi favor y de mi ayuda. Entonces estas palabras dice que resonaron en el corazón de Pablo. Y eso produjo en su interior. Y experimentó, dice, que la fuerza suficiente para enfrentar cualquier situación. Cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, en su interior se transformó y eso le dio la fuerza suficiente para enfrentar cualquier circunstancia. Y usted puede leer la historia de Pablo. ¿Qué pasó? Pasó hambre, frío, lo apedrearon, le dieron 5 veces con lo golpearon, lo latigaron, pero Pablo seguía. ¿Por qué? Porque él había reconocido que era la gracia de Dios lo que lo llevaba. Entonces nosotros, si enfrentamos esos mismos eventos en nuestra vida, no nos preocupemos, porque Dios nos guarda, Dios nos protege. Y en esas debilidades es cuando Dios se va a gloriar en nuestra vida.
Porque usted, ¿qué es lo que quiere? Es impactar a otra persona que viene tras suyo, ¿no? Y si usted es perseverante en los caminos de Dios, la otra persona va a seguir sus pasos. Entonces, cuando Pablo entendió ese mensaje de Dios, dice que abrazó sus debilidades con gozo, reconociendo que para ser instrumento en las manos de Dios, en la imperfección brota el propósito de Dios. Reconozcamos que somos débiles, que somos imperfectos, y de lo demás se va a encargar Dios. Y una de las formas que Dios nos va a utilizar, y es la llave que abre las puertas ante Dios, es ser humilde. Porque el que reconoce sus debilidades es humilde, y ese se humilla. Porque si no reconocemos nosotros nuestras debilidades, entonces nos creemos autosuficientes y le decimos a Dios: no necesito de ti. Y ahí es cuando Dios nos empieza a ver de lejos. Pero si venimos a los pies de Cristo, entonces nosotros nos convertimos en instrumentos de Dios, en instrumentos que Dios va a usar para beneficio de todos los hermanos que están alrededor de nosotros. Filipenses 2:3, por Nueva Traducción Viviente, si me hacen favor ahí, dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No traten de impresionar a nadie, y ahí creo que está incluido Dios. No trate usted de impresionar a Dios, sino que sea humilde, porque con los humildes camina Dios, y a los humildes dice que cuentan con el favor de Dios. Entonces la humildad es la llave que abre la puerta para que Dios nos use, porque ahí admitimos que somos débiles, reconozcamos que necesitamos de la gracia de Dios. Y así como obró en el apóstol Pablo, también quiere obrar en nosotros, porque es el mismo evangelio, es la misma gracia que nosotros estamos buscando. Por eso cuando usted le comparta el evangelio a alguien, cuando usted vaya y dé testimonio de su vida y le explique a los demás, usted dígale cómo Dios está trabajando en su vida, que a pesar de ser esto, de ser aquello, Dios sigue trabajando en usted, que no es por su fuerza que usted está cambiando, sino que es por la gracia de Dios que usted está siendo mejor. Y no se exalte usted, sino que engrandezca el poder de Dios en su vida. Y eso es lo que la gente va a entender, que no es por fuerza, no es por inteligencia, no es por sabiduría, sino que es por la obra redentora de Cristo Jesús en nuestra vida, que nosotros estamos siendo diferentes. Por eso mucha gente tiene la idea equivocada de los que están en la iglesia son santos. Y eso le dicen a uno: si estás en la iglesia sos santo, ¿por qué estás pecando? No, dice Pedro que mientras estemos en este cuerpo, vamos a estar en un cuerpo de pecado, pero que Dios con su gracia nos ha cambiado. Nosotros no vamos a poder cambiar solos, necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, y Él nos va a dar la fuerza para vencer. Él nos va a dar el poder para poder seguir adelante. Entonces cuando usted venga y le diga a alguien de Dios lo que Dios está haciendo en su vida, no diga a ustedes que porque yo me leo la Biblia todos los días, no le diga a usted que porque yo esto, sino que explíquele que a pesar de ser como es, que a pesar de sus problemas, que a pesar de sus debilidades, es la gracia de Dios la que lo va guiando y lo va transformando día a día, y que usted sigue siendo una obra en transición, una obra que está siendo trabajada todos los días y que va a ser perfecta hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, mis hermanos, saber que este caminar no es por fuerza, sino que no es a través de la gracia de Dios. Y Pablo dice ahí en 1 Timoteo 1:13: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. O sea que esa misericordia Dios la aplicó en nosotros. Ahora nosotros agradezcámosle a Dios que por Él es que estamos aquí. Y si ya sabemos que la gracia de Dios es la que nos llena, la que nos lleva, la que nos fortalece, la que nos limpia, si ya sabemos eso, si ya escuchamos eso, pues no seamos como esos que solo escuchan y se les olvida. No seamos solamente oidores, sino que Dios quiere que nosotros también lo traigamos a la práctica.
reconozcamos que es su gracia. No hay otra forma de caminar con Dios, pero tenemos que traerlo a la práctica. Entonces, ¿cómo lo vamos a traer nosotros a la práctica? Reconociendo en las áreas que somos débiles. Yo pueda que sea débil en mi carácter, en mi temperamento, y le voy a decir a Dios: Señor, te presento mi carácter, te presento mi temperamento. O pueda que mi debilidad sea que tengo una lengua muy rápida, que vine a esta tierra para estar en los noticieros, para dar las noticias frescas de la mañana, ¿no? O sea, le digo a Dios: Señor, te presento esta lengua que me pusiste aquí para que tú la guardes, la controles, porque no hay poder humano que la pueda controlar. Entonces yo reconozco esa debilidad y Dios empieza a trabajar. Quizá voy a hablar algo malo y lo que Dios hace es que me muerda la lengua. Entonces voy a decir ay, en vez de hablar del hermano. Y ahí Dios va empezando a trabajar. Dios se va glorificando, pero tengo que presentarle mi debilidad a Dios. Y así es como Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Y ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 24 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Lo estoy leyendo por traducción viviente. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Por eso es que nosotros solo escuchamos la palabra, escuchamos, nos entró aquí y nos salió por aquí. No produjo ningún efecto. Entonces Dios lo que quiere es de que si sabemos que su gracia es la que necesitamos para seguir adelante, pues apliquemos la palabra, reconozcamos nuestra debilidad y Dios es el que va a hacer el resto.